tus ojos si gustas. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando en el corazón de cada uno de nosotros, porque sabemos que lo que tú vas a enseñarnos hoy va a traer siembra para su momento tú recibir tu fruto en el momento que tú quieras. Te pido que me des la palabra. Esta se me ha hecho muy difícil. Ayúdame a entregarla sin hablar de más. Sé tú en mí, Señor, para con tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quiénes llegaron a la clase a las 11? Levanten la mano. Ok, entonces estuvimos hablando de la paz. ¿Se acuerdan? Creo que en alguna forma no hay alguien aquí desde el momento en que tú naciste. Es más, se dice que el primer punto de crisis y de los más severos es cuando naciste. Cuando desde que te vas desarrollando vas entrando en ciertas etapas donde van a traer sus crisis, sus problemas. Y a veces entender cómo encontrar la paz de Dios es difícil. Yo siempre he estado en contra y me han oído hablar. Y no porque yo me crea perfecto. No. Es al revés. Me veo a mí. Y no creo que sea el único pecador menso. ¿Y por qué digo esto de menso? Porque a veces seguimos cometiendo el mismo error. A veces llevamos ya mucho tiempo en el camino del Señor y a veces volvemos a desconfiar de Dios. Nos hacemos las mismas preguntas que al principio, como si no estuviésemos conociendo de Dios. A mí me ha pasado. Entonces asumo que ustedes que también podrán batallar con sus pecados, sus inseguridades, les suela suceder. ¿Estamos? ¿Quién ha tenido problemas? Gracias. ¿Quién ha tenido problemas? ¿Quién ha tenido problemas? ¿Quién ha estado al punto de estar tirado en tu... Bueno, a mí me llegó a pasar así. Pero que de plano te tiras al suelo y sabes que ya no puedo y te pones a llorar como niño chiquito. Los que no han levantado la mano, espérense tantito. Ya les llegará su hora. Vamos a estar viendo sobre el libro de Job. Abran su Biblia en Job. Yo la voy a ver en la traducción lenguaje actual porque nos permite ver de una forma muy sencilla. El libro de Job está padrísimo. Yo le decía a Dios, Señor, ¿de qué les hablo? Siempre le pregunto al pastor Daniel, ¿qué onda? ¿Vas a darme tú algo? ¿O les hablo de lo que Dios está dando? Pues, dale. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿de qué hablo? Yo estaba estudiando el libro de Job y así como de eso, vamos a hablar de eso, o sea, totalmente uno está convencido que es un alimento que debemos de recibir. Y Job no lo vamos a poder ver por completo hoy. ¿Alguien ha estudiado el libro de Job? Es un libro muy, muy, muy complejo. Como que escoger un libro de estos para una predicación, híjole, de aquí podemos sacar tanto. Pero me encantó estudiar Job, o me está encantando estudiar sobre él, porque nos deja empatizar con un personaje bíblico que se le ocurren las mismas preguntas que a ti, que está sumergido en un problema y creo que sin minimizar lo que a ti y a mí nos esté pasando, pero creo que no nos ha pasado lo que le pasó a Job. Pero de alguna forma hemos ido a dar ese mismo punto de la desesperación y de los cuestionamientos. Y que ¿a quién le gusta el dolor? Levanten la mano. Nadie. Pero el dolor y el sufrimiento ha sido una muy buena clase. ¿Sí o no? Cuando Dios nos ha permitido entrar en sufrimiento y en dolor, ahí es donde nos cuestionamos preguntas que reafirman nuestras convicciones. ¿Sí o no?
donde volvemos a reevaluar por qué hacemos lo que hacemos. El dolor y el sufrimiento es una muy buena clase para reevaluarnos. Los que han sufrido o han tenido dolor, tú no pudiste entrar a ese lugar y salir de la misma forma. Y vamos, lo podemos ver en Deuteronomio, no vayan, pero en Deuteronomio, creo que es capítulo 8, Dios le dice al pueblo de Israel, oye, acuérdate de esto, te hice andar por un desierto. A nadie nos gustan los desiertos. Y hay desiertos que duran poco. Hay desiertos que duran mucho. Tuve la oportunidad de hablar con un amigo que le ha ido en su matrimonio, híjole, pesado. Uno se casa para ver el bien, ¿sí o no? Y se quedan así. Uno se casa para para compartir, para vivir las experiencias juntos, ¿estamos? Pero en uno se les convirtió en un desierto, Dios mío. Y esta persona, yo lo oigo y digo, le trataba de dar ánimo por acá, Señor. Cuando me platica todo lo que le está pasando, dices, Dios mío, ha sido un desierto largo y lo que le queda. ¿Alguien de aquí está en desierto largo? Que ya de esos no te encuentras muchos. ¿Cómo ha sido un desierto largo? Aquí está mi esposa. Para nosotros ha sido el amanecer cada día o orar, Señor, queremos a Mateo, comunicarnos con Mateo. Yo, discúlpeme, ese es mi mundo. Cuando me paro acá a veces hablo de ese tema porque como Dios trata conmigo. ¿Vamos? ¿Me dan chance? Entonces, a nosotros nos ha tocado vivir desierto largo. Hay unos que se acomodan a vivir en el desierto. ¿Creen que es lo que Dios quiere? No. En Deuteronomio, donde dice, acuérdate que yo te afligí y te hice tener hambre y sed. Dios toca fibras sensibles, primordiales. ¿Han sentido que Dios toca tu economía? ¿Han sentido que Dios ha tocado tu salud? ¿Tu relación con tus hijos? A veces nos ha tocado, y híjole, ojalá jóvenes puedan entender esto. Porque a lo mejor los adultos que ya vivieron más, pues tienen un chorro de más de experiencias. Y ustedes están así como, pues no, el muchacho que me gusta le gusta otra. O sea, y a lo mejor ese es tu desierto y estás, ya no va a haber nadie más. A lo mejor tu desierto es, ya no me van a dar domingo. ¿Ay, les dan domingo? ¿No son de aquí nadie de domingo? Antes nos dan domingo. Rebeldes. No, pues ya no, me castigaron, ya no van a dejar jugar play. No sé cuál sea tu desierto. Y no lo quiero minimizar, nada más que te quiero decir, joven, adolescente, que hay desiertos muchísimos más grandes. ¿Cierto o no, adultos? Sí. Entonces, dice la palabra de Dios, yo te afligí, te hice tener hambre, te hice tener sed, dicen, el calzado de tus pies nunca se te acabó, pero estuviste en el desierto, pero el objetivo de Dios no es que habitemos en el desierto para siempre. El objetivo de estar estudiando estas cosas y leer su palabra es entender el carácter de Dios. Digan conmigo, el carácter de Dios. Si tú abres la Biblia y dices, van a hablar del adulterio. No, eso no es para mí. No es el tema del adulterio, no es el tema del desierto, no es el tema el dar, no, es el conocer su palabra. Porque de acuerdo a lo que conozcamos de su palabra, sabremos por dónde caminar. Entonces, si tú todavía no estás en un mega desierto, pon atención. Porque tarde que temprano serás introducido en él. Y si tú hoy estás en el desierto, quererte decir, ya, por ejemplo, papás, levanten la mano. Hay un poquitos papás. Sí, hay un poquitos papás. Hay que ponernos a chambear todos, para que haya más. Empiezas a discutir con tus chiquillos y yo tengo un colegio y me toca a veces hablar con los jóvenes y le estás llamando la atención. Por ahí he ido 2 que 3 paganos que me dicen, ya. Y yo, un balazo en las patas por contestón. Ya no me digan. Si tú has estado en un tiempo en el desierto donde le dices a Dios, ya.
¿No les ha pasado? Que a mí sí. Y es algo que les digo que no vamos a poder ver un Job por completo, pero es todo, padrísimo Job. Quisiera inyectarles vayan a su casa y lean Job, porque hoy no lo vamos a acabar de ver, vamos a ver una vista preliminar, pero nos ayuda a ver a Dios tratando con uno de sus hijos. Del por qué y no, por qué sí, por qué no nos mete en disciplina, cuál es el objetivo. Y me encantó porque cuando estoy estudiando Job, tú escuchas a varios comentaristas de renombre, digo renombre significa estudiosos de la Biblia, y nadie puede decir, Dios metió a esto a Job porque si tú lees el libro de Job, le pasaron tantas cosas, vamos a estar viendo un poquito, le pasaron tantas cosas, pero no hay ningún comentario que digan, a Job le pasó esto por esto. Y yo le decía a Dios, todavía hoy en la mañana, Señor, ¿por qué va a hablar de Job? Si no vamos a poder así como... Me decía, porque esa es parte del tema. Ustedes nunca vamos a entender los pensamientos tan profundos y grandes que Dios tiene. Job son de las preguntas que hace, pero bueno. Vamos a darnos cuenta. Vayan a Job capítulo 1. Digo que yo voy a usar otra traducción, pero me van siguiendo. Dice, había una vez, vamos a leer mucho, había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Jorge Saucillo. Se llamaba David Tomás, David Cázares. Yo siempre les invito a esto, véanse en la Biblia. Si tú te ves en la Biblia que eres Satanás, pues es un problemón, pero véanse en la Biblia. Porque si no, lees la Biblia y dices, sí, padre. No, intenta así como, a ver, ¿quién de aquí dice, yo ando en los caminos del Señor? Le dice, no, pues están diciendo que al que se crea mucho lo van a reventar. Yo ando en los caminos del Señor. ¿Alguien de aquí más anda en los caminos del Señor? Con miedo lo digo. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. ¿Hay alguno de esos aquí? Cuando leemos en su traducción correcta en el hebreo de estas actitudes de Job, no era que fuera un hombre perfecto, sino un hombre que todo el tiempo está considerando tratar de agradar a Dios. ¿Hay gente así aquí? Sí. Entonces, por favor, para futuro, o para si hubo una situación pasada y está enseñando, ¿por qué? Porque Job este libro nos puede enseñar muchísimo. Y era el hombre más rico en la región del este. ¿Quién está provisto de todo lo que tiene? De todo lo que necesita. Yo no veo a nadie con hambre. Ni a nadie encuerado. Se ven bien. Hasta cachetones están. Y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Quién tiene? No, 7 hijos, ¿no? Y muchos esclavos a su servicio. ¿Quién tiene esclavos? Mis hijos. Bueno, tráeme esto, tráeme aquello, pero bueno. Además, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Es un hombre bien posicionado para esa época. Si tú dices, no, pues yo no estoy tan rico, salgo de ese margen donde esto se aplica a mí, no, sí se aplica. Si tú hoy estás aquí, tú estás siendo provisto de todo. ¿Alguien se puede quejar delante de Dios que Dios no está proveyendo? No, ¿verdad? Sea más o sea menos. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Ahora a la casa del David, ahora vamos a la casa de Emilio. Ahora, así andaban. Turnamos acá. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Este Job era una persona que de continuo estaba consciente, entendiendo que sus hijos eran unos pecadores. Y decía, híjole, no haya sido que estos, sea de obra o de corazón o pensamiento, hayan hecho una tontería. Y este cuate agarraba de esas ovejas, agarraba de esos
burras y toda esa onda, y ofrecía holocausto a Jehová por cada uno de sus hijos. Hay tanta enseñanza en esto, tanta enseñanza. ¿De qué estaba consciente Job? Digan conmigo, la justicia de Dios, de su presencia. Y hay veces que cuando intentamos, por ahí hubo una prédica pasada donde hablábamos del miedo, ¿se acuerdan? Y siempre es importante hacer la diferencia entre el miedo y el temor. Miedo es cuando se te aparece el coco. Alguien alguna vez, su mamá lo mandaba, me acuerdo cuando yo tenía mis 12 años, esta Betty fue a ese departamento, no te duermas, ese departamento no tenía la bomba de agua adentro, tenías que ir a la vuelta y allá estaba. Pero era un chorro, era un pasillote con cuartos de servicio, todo oscuro. Y nunca había luz. Y mi mamá a las 8 o 9 de la noche, ve a prender la bomba. Y así. Ibas, prendía la bomba y sienten como que en la oscuridad alguien te quiere dar a agarrar a patadas en las pompas, ¿sí o no? Ese miedo por lo incierto. Fíjense la diferencia. El miedo tiene que ver con lo incierto y con la suposición. Supongo que en la oscuridad hay un maldito monstruo, mi suegra en chanclas, no sé. Supones muchas cosas. Y el temor es otra. El temor es el conocimiento tal de eso que sé que esa cosa me puede hacer daño o puede tener un control sobre mi vida. Tiene el poder para destruirme. ¿Qué pide Dios que tengamos del miedo o temor? Temor. Él tiene el poder para hacer con nosotros lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera. Esto es importante. Ya estoy dando algunos puntitos que necesitas guardar seriamente en tu corazón. Digan, Dios es soberano. Él tiene el derecho a hacer lo que se le ocurra. Pero, ¿vivimos en eso? Repite conmigo. ¿Vivo lo que sé? A ver, vuélvanselo a preguntar. ¿Sabes mucho de Biblia? ¿Sabes mucho de Dios? ¿Vives lo que sabes? La verdad es que batallamos mucho con eso, ¿sí o no? Entonces, hay que tener temor de Dios. Entender que su poder, entender que su majestad, entender su omnisciencia, todo esto tiene no nada más el poder, sino hasta el derecho sobre de mí. Pero a veces no vivimos en base a esa convicción. Este Job entendía cosas de esas. Y él decía, ¿sabes qué? De seguro mis hijos ya lo ofendieron. Yo cuando hablo con papás, me dicen, fíjate que mi hijo, fíjate que mi hija, y yo les pregunto, ¿no lo tenías pronosticado? Antier hablé con un, por si ve la prensa, antier hablé con un papá y con un adolescente, es que mi hijo hizo esto. Y digo, ¿no lo tenías pronosticado que iba a pasar? Y dice, no, está súper mega enamorado de ese niño. Y me dice, ¿usted cómo le hace? Le digo, yo asumo, ¿debo de asumir o debo de tener la convicción? ¿Cuál de las dos? La convicción de que tu hijo es un maldito pecador. Y que tu hijo tiene la facultad de ser un ratero, violador, pedófilo, asesino, sicario, todo. ¿Cierto o falso? ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. Cuando queremos tratar con pecado tenemos que entender todo lo que pueda salir de ahí. Entonces, a veces sale poquillo por ahí y la gente se sorprende. Ay, me contestó, me hizo caras, me hizo esto. Pues es un pecador. Este joven entendía que sus hijos, dentro de sus prácticas, a veces hasta comunes, podrían estar ofendiendo a Dios. Y él hacía holocausto porque entendía justicia de parte de Dios. Dice, para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Y se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esta era una costumbre de todos los días. ¿Cuántos de aquí tienen altar familiar? ¿Cuántos de aquí se les hace difícil el altar familiar? A todos. Es muy difícil.
A mí me cuesta muchísimo. Pero tenemos que entender que tenemos que estar de continuo, estar rendidos delante de Dios. Si nuestros hijos que no alcanzan a dimensionar quién es Dios y su justicia, tú y yo, que se supone que venimos porque ya le entregamos nuestra vida y entendemos de quién es responsabilidad llevarlos, de los padres a los hijos, no de que el niño te esté diciendo, oye, no vamos a orar hoy. Y yo les digo, a mí me he fallado. Versículo 6. Voy a poner aquí, ahora sí, mi versión. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. No me hagas ahorita la pregunta, ¿cómo que los hijos? ¿El hijo de Satanás, Dios de Satanás? No es. Se refiere a los ángeles, ¿va? Creación de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Pero este tipo de detalles nos ayuda a ver qué tan soberano es, porque sí sabemos que es soberano, pero a veces decimos, ¿qué tan la dimensión es? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Eso qué nos enseña? Que no importa, ya sea la tierra, la creación, los mismos ángeles, todos están expuestos delante de Dios. ¿Ok? Y aún el mismo Satanás. Y esto está padrísimo, porque conforme meditaba en la palabra, Dios va trayendo luz en su revelación. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva andaban en el huerto? Le decía, ¿dónde están? Te pregunto. ¿Dios no sabía dónde estaban? Entonces, ¿para qué anda preguntando? Porque la palabra escrita de Dios nos deja ver que es el corazón del hombre el que cree que se esconde de Dios. Que sí ya hubo un problema, que aunque todavía no ha habido la conexión entre Adán y Dios, Dios ya está haciendo una connotación de tú ya estás separado de mí. ¿Dónde andas? No significa que Dios no sepa. Y a veces cuando se lee el libro de Job decimos, ay, le va a preguntar a Dios a Satanás dónde anda. ¿Dios sabe dónde anda Satanás? Sí. En muchos propósitos en el libro de Job. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, esta iglesia se enfoca mucho en la doctrina, ¿estamos? Se enfoca mucho en la doctrina, en el entender su palabra, obedecerla. Y creemos que la madurez en cuanto a la palabra debe de traer obediencia en el discípulo. No nos enfocamos en esta iglesia mucho en que si Satanás tiene cola y tiene patas de cabra. Pero no podemos negar que sí existe. ¿Ok? No podemos negar que hay una obra de Satanás en la tierra y que él tiene cierta potestad en esta tierra. ¿Estamos? Entonces, vamos entendiendo cómo se va presentando toda esta circunstancia. De rodear la tierra y de andar por ella, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A ver, tú lo ves, tú lo lees y dices, se oye extraño, ¿no? Se oye como, ¿no has querido darle unas patadas a mi siervo Job? ¿Ya lo viste? Pregunta, ¿Dios sabrá que Satanás ya había visto a Job? O sea, te invito a que cuando vayas a leer Job, entiendas la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entendiendo que es temor, ¿qué le está diciendo Satanás? Pues bien sabe Job que todo lo que tiene, lo tiene por ti, porque tú eres el dador de todo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cómo sabe Satanás todo esto?
Y esto te va a enseñar algo también. Tú andas a veces en los caminos del Señor, andas, y te digo una cosa, tú sí te vuelves presa de Satanás. Por eso los misioneros, por eso la iglesia perseguida. Porque cuando se levanta el Espíritu Santo en medio de un lugar, se hace una iglesia, ¿creen que no se va a conmover un mundo espiritual? Claro que sí. Cuando tú levantas un altar familiar en casa, ¿crees que no va a pasar nada? Claro que va a pasar. Porque la obra del pecado es el no, que no se establezca el reino de Dios. ¿Estamos? Entonces, aquí como tal no dice y Satanás, no, pero el simple hecho de que Satanás sepa, ¿acaso teme Job de Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Satanás ya lo había visto? Sí. ¿Cree que Satanás no lo había intentado destruir? Sí. Pero también Satanás dice, yo no lo puedo tocar. Y eso también nos debe de enseñar algo padrísimo. Si tú estás con el Señor, si estamos con Él, ¿quién contra ti? Si Dios te da, Él tiene los derechos totales sobre todo, sobre de ti, sobre todo lo que tú tienes. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y yo me, ay, híjole, hay que echar la imaginación. ¿Tú cómo crees que Satanás le dijo esto a Dios? ¿Con baba en su boca, sí o no? Te digo una cosa, Satanás está en la chamba de que tú no le adores a Dios. Porque ¿quién fue el primero que hizo eso? Él. Y no logró, se le ocurrió, pero no logró quitarle esa gloria a Dios. Pero ahora, ¿a él a qué se dedica? A que los que están hechos para su gloria, ¿quiénes son? Nosotros no lo hagamos. Él es el padre de mentira. Y va a hacer lo posible y lo imposible para que tú no adores. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, y él, ¿en dónde creen que está el que Satanás se sienta realizado? Digan conmigo, envidia. Satanás tuvo envidia de Dios. Tuvo envidia. Envidia significa querer tener lo que él tiene o querer que él no tenga nada. Realmente la envidia, queriendo usar un objeto, lo que tiene, pero lo que revela la envidia es que él no lo tenga. Por lo tanto, la envidia, ¿en dónde radica? ¿En lo que tiene o afectar a la persona? Afectar a la persona. Satanás tiene envidia de Dios. ¿Estamos? Está en contra de él. Por lo tanto, va a usar lo que tiene. ¿Y Dios a quién tiene? Ah, no, su iglesia. ¿Vamos a ser atacados, sí o no? ¿Nos va a querer desviar? Claro que sí. Y Satanás se siente realizado cuando logra distraerte, cuando logra que tú no adores, cuando logra toda una sociedad, una cultura esté en contra de Dios. Ayer tuve una plática bien padre con Emilio, nos hizo un comentario de lo que está aprendiendo en su facultad de Derecho y me hablaba de la jurisprudencia y ya después voy a hablar con él. Pero me hablaba del, ¿cuál era la quinta? Usos y costumbres. Y le decía, oye, ¿por qué de repente cambian la ley? Dice, porque también los usos y costumbres llegan a ser tan movido que tienen que haber nuevas legislaciones, nuevos cambios. ¿Creen que Satanás no se realiza en eso? Cuando toda una cultura, toda una sociedad acabó dándole por otro lado a como Dios dice, por ejemplo, la diversidad de género, el lenguaje inclusivo. ¿Creen que Satanás no está ganando ahí? Claro que sí. Entonces, hay que entender que Satanás trae un objetivo y dice aquí, y salió Satanás delante de Jehová.
Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellas. Acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados al filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando ese siervo apenas estaba acabando de hablar, cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y que dijo, tus hijas y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y tú escuchas esto y dices, ¡ay, qué hombre! Pero por favor, llévalo. Lo que está diciendo es que rasgó sus vestiduras de la desesperación. Entró en ese tiempo de luto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué está haciendo Job? Hay una convicción muy buena en Job, es que Dios es soberano. ¿Ok? Y eso es muy importante por lo que va a suceder más adelante. Que Dios es soberano y que de Dios es la justicia. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios a algunos de aquí nos ha llevado a estar tirados, encuerados, diciéndole a Dios, ya, ¿sí o no? Ya lo que nos va a enseñar aquí es de que vemos que Job dice que no pecó hasta aquí. Vayan, esta parte van al capítulo 2, dije que vamos a leer mucho. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Oyeron lo que dije ahorita? Como si Satanás hubiera provocado a Dios. ¿Eso os parece? Dios no quería hacerlo, pero Satanás lo incitó. ¿Estamos? Y el tema es que no. ¿Dios obedece a Satanás o Satanás obedece a Dios? Satanás obedece a Dios. Debemos de entender que la soberanía de Dios, Dios aún así puede usar a Satanás para hacer sus propósitos. Algo que va a revelar el libro de Job, por eso digo que te vayas a tu casa y lo estudies porque está padrísimo, es que todos tenemos cierto conocimiento, cierta apreciación de lo que es la soberanía. El libro de Job te va a enseñar a que alcanzas a captar la soberanía de Dios así, bien poquito. Porque lleva la situación de Job a más, y a más, y a más. Y si tú te estás preguntando, oye, estoy metido en una situación, yo oro, voy a la iglesia, leo la Biblia, hago el bien, doy a los que no tienen, ¿por qué me está yendo por como me está yendo? Tú te invito a leer el libro de Job. Número 1,
Dios va a mostrar a través de los siguientes capítulos que Dios no deja a Job. Vemos que cada vez que Satanás va delante de Dios, Dios dice, oye, consideraste esto, pero no puedes tocar aquello. Sí, fíjense lo que dice, versículo 4. Bueno, acabando esto de, tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Está diciendo, tocaste cosas, tócale su cuerpo. Cuando la gente se ve metida en asuntos de salud, ahí es cuando todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Han escuchado esa frase de no, con que tengamos salud? Y cuando la salud te es tocada, ¿qué onda con tu relación con Dios? Alguien se me acercó ayer y me dijo, oye, si a ti te diera cáncer, mendigas pláticas, fue Emilio, si a ti te diera cáncer, dirías, ya, pues ya la goma, ya me voy. O entrarías en todo este proceso de las quimios y todo esto. Los que son papás no me van a dejar mentir. Todo lo que aguante para poder estar con ellos, ¿no? Con mis hijos. Todo lo que se pueda. Pero los que han tenido el desierto de tener que pasar por ahí, te das cuenta que todo pesa, ¿sí o no? Entonces, aquí dice, el hombre cuando es tocado en esta área, ahí es donde va a salir realmente por qué hace y no hace las cosas. Dice, pero extiende ahora tu mano. ¿A quién le está diciendo? ¿Satanás a Dios o Dios a Satanás? Satanás le está diciendo, tú eres el que tiene, el que lo está guardando. Extiende tu mano y tócalo. Dios va a permitir cosas en tu vida, ¿sí o no? No es que Dios ande aquí obedeciendo a Satanás, no. Dios tenía un propósito con Job. Y un propósito tan grande, que Job nunca alcanzó a darse cuenta de la bendición que iba a ser su situación. ¿Por qué decimos eso? Porque hoy tú puedes abrir ese libro y encontrar la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Y fíjate cuántos años y milenios han pasado de Job a hoy, y la experiencia de Job sigue siendo de bendición. Entonces, pero extiende ahora tu mano y tocas el hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Por qué pareciera que Dios está accediendo a esto que hace Satanás? ¿A algunos de ustedes les ha tocado que sus hijos están, déjame ir de antro? Bueno, no sé si les digan eso, pero déjame hacer esto, déjame hacer esto, déjame hacer esto, y tú, no, 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 no. ¿Sí? ¿O tú fuiste de eso? ¿Lo alcanzas a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Ok. ¿Les ha tocado que tu papá te decía, ya, ve y date? ¿Les tocó? Hay cierta permiso de experiencia, de conciencia. ¿No entendiste? No. Me encantaba Daniel con David. Es el que tiene rotas más cosas de su cuerpo. No, David. Voy a hacer un comentario tuyo. Me pasó algo muy peculiar con mi sobrino. Estamos en medio de un torneo de taekwondo. Yo era el organizador, para variar. Estaba inscripciones abiertas, nada. Estaba en un torneo y yo estaba de referee, porque era un evento nuestro. El profesor Mario estaba coachando a uno, creo que a David, y otro estaba coachando al hijo de Chaparrita, a Toño. Y ya dije nombres, ya no lo van a dejar entrar la semana que viene. Entonces,
empiezo a ver la dinámica del combate de David y de Toño, y yo veo a Toño así como, ¡ah! Dije, no te lo... Pero David es bueno, pero David es menor de edad que Toño. Entonces, David iba ganando por puntos, ahí sale en la pantalla, iba ganando, y el reloj del tercer round ya quedaba en 20, 19, 18, yo vi a Toño así como, ¡ay! Se le iba encima. Toño es muy bueno. Entonces, dejé de referiar, dejé de ser referee. Estaba haciendo referee, pero yo empecé a coachar a mi sobrino David en medio del combate, diciendo, no hagas eso, porque yo decía, es que lo va a cachar, lo va a cachar. ¿Cuántas veces dije que no? En medio de todo el shock, no, David, no lo hagas. No, David. Y veía a David así como, ay, te va. Yo, no, David, no lo hagas eso, pero... Y yo acá como que... 3, 2, y veo a David que va. Patadón en la boca que le fracturaron el maxilar. Al hospital, vámonos. Operación, y por eso está tan guapo. Trancazo. ¿No les ha tocado el? No, no. Y ya sea porque yo me iba a meter ahí a recibir el patadón. De todas maneras ganó para variar, pero con la boca así. ¿Yo me iba a meter? No. Así aún, en esta explicación, el referee tiene su lugar, ¿sí o no? Dios tiene su lugar. ¿Quieres? Dios, no, no, no. Y no es que tú persuadas a Dios a que Él haga lo que tú quieres, sino que hay una parte donde Dios dice, yo no voy a perder mi lugar. Romanos capítulo 1. Y Dios los entregó una mente reprobada. Y Dios los entregó en las concupiscencias de sus corazones. Los entregó a la inmundicia. Si tú andas queriendo, vemos aquí también en su relación con Satanás, que Satanás está, dale. ¿Es la voluntad de Dios? ¿O el permiso de Dios? El permiso de Dios. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová en el versículo 7. O lean su Biblia. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, no es cualquier... Todas las enfermedades sin duda son incómodas, pero esta, Dios mío. ¿Alguien ha visto alguna vez la sarna? Y si no la has visto, porfa, al rato que llegues, cuando estés comiendo tu pozole ahí pones sarna. Se te cae la piel a pedazos. Y tomaba Job un tiesto, o sea, un pedazo de teja, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué significa en medio de ceniza? De su situación. El Job es un libro histórico, también es un libro poético, también es un libro... Hay muchas connotaciones del libro de Job. Y las cenizas significan varias cosas, desde un momento de sufrimiento, de pérdida, como en el lugar en el que estaba Job, ya no tenía nada. Nada más le quedaba a su esposa. Y una vez por ahí hubo un comentario que me encantó, que tiene toda la conexión perfecta, lo hizo por ahí el pastor Daniel en el de matrimonios. ¿Qué le quedaba a Job? Se murieron sus hijas, los bueyes, los camellos, todo se le quedaba. Pero ¿qué Dios no le quitó? ¿Qué onda con Dios? O sea, eso sí es tortura. Dios no le quitó a la mujer. Y decía el pastor Daniel, y muy, muy, muy buen comentario, porque son una sola carne. Y cuando dijo, no toque su vida, es no poder tocar también a su esposa. Está padrísimo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Uy, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera, híjole, me dan ganas de meterle más. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué?
Rápido un paréntesis. Les digo que Job tiene para aprender, pero tremendo. Hablaba con una persona esta semana. Rápido. Paréntesis a la cámara. Una enseñanza muy bonita en esto. Hombres que están rendidos delante de Dios, que esta va para las mujeres, ¿va? Están así. ¿Es buen marido? Sí. Ya se volteó porque no quiere que le pregunte a ella. ¿Es buen marido, Javis? Sí. Figeli. Volten a ver a su marido y digan, eres buen marido. Así no es, pues no le digan nada. Pero le hacía un comentario a esta persona en esta semana. Le decía, no puede ser que las discusiones en este lugar, en tu casa, estén a la magnitud del mismo problema, o sea, cómo se hace de grande el problema, igual que el de la casa de enfrente, donde su esposo, donde la esposa se acaba de enterar que le pone el cuerno con 3. ¿Entendieron lo que les dije? Haces un problemón en tu casa por cosas chiquitas y lo llevas a la magnitud como la otra de acá enfrente se hubiese enterado, porque son pecadorcillos, que su marido no llegó a dormir 2 días porque anda de alcohólico. ¿Tienen hombres que aman a Dios, sí o no? ¿Tienen a hombres que están persiguiendo hacer la voluntad de Dios, sí o no? No los iba a decir fregando, pero no, porque me están grabando. Aguas, ¿cómo tratas a tu marido? Marido. ¿Y cómo los tienen que nadie dijo amén? Así, no cállate, no digas. Mujeres que no tienen contentamiento y llevan cualquier bronquita a un mega problemón. Cuando tienen maridos que están procurando agradar a Dios, con sus fallas, pero están procurando agradar a Dios. ¿Estamos? Le dice Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, hablas. Cuando estamos en medio de crisis, ¿de qué te rodeas? Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué pasa si yo aviento un sobrecito de Tang? ¿Qué pasa si yo aviento un sobrecito de Tang en todo un garrafón? ¿Vas a ver? Así es la persona, por decirlo, en una condición de que anda en alcoholismo o así, deja de ser, ¿ok? Después es que si no era yo, oye, pero quedaste embarazada, sí, pero no supe qué fue lo que hice. Oye, robaste un banco, es que andaba drogado, es que andaba tomadísimo. ¿Estamos? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. ¿Estamos? Cantando himnos y salmos entre vosotros. ¿Qué significa entre vosotros? Lo contrario, andar allá, es estar rodeado entre los que puedes adorar. ¿Estamos? Rodeado de gente que va a hacer, que va a estorbar en tu vida a que lo que hagas acabe en adoración. Sino antes sed llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos entre vosotros. Tienes que ser intencional en dónde vas a desarrollarte. Job tiene a su esposa y debiendo ser la esposa una herramienta para afirmar la bondad de Dios y su fidelidad, la esposa tiene una vista totalmente superficial. ¿Cuántas mujeres superficiales hay aquí? No dicen nada. ¿Qué es una mujer superficial? Echas bronca de tontería y media. ¿Cuántas mujeres superficiales hay aquí? Ahí hay 2 ya. 3, porque hay hijos. Tienes que entender que cuando una persona está en crisis, necesitamos gente a nuestro alrededor que afirme quién es Dios. ¿Estamos? Recibiremos de Dios, le contesta Job, recibiremos de Dios el bien
y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Después tú vas a darte cuenta, te invito a que sigas leyendo el libro de Job, te vas a dar cuenta que viene un paquete de amigos. Amigos que empiezan, se los voy a decir, en los capítulos del 4 al 27, todo ese paquetón son los amigos de Job que lo culpan por su calamidad. Y hay gente en la iglesia a veces de que, pues como no le va a ir mal, solo le pasan cosas malas a la gente mala. ¿Han escuchado que alguien diga eso? Y a veces le digo a los niños. Pues cómo no, si anda de loca. Pues cómo no, si no diezma. Pues cómo no, si es bien contestón. Pues cómo, y estamos intentando, te fue mal porque tú eres así. ¿Les ha tocado tener a alguien así cerca? ¿Qué hace? ¿Ayuda o estorba? Ahora, hay gente cercana a mí que cuando me va a hablar a mí le digo, oye, tengo la confianza para hacer eso con él, ¿va? Cuando se acerca gente a mí, yo estoy metido en una situación, yo le digo, oye, fíjate bien lo que me vas a decir. O vamos a hablar de un problema, le digo, oye, piensa bien de dónde vas a sacar lo que vas a decir. Te invito a que lo filtres en quién. Fíltralo en Dios. Y después, date 10 segundos, date 20. Fíltralo con Dios y me vuelves a gestionar la pregunta que me ibas a hacer. ¿Por qué? Porque si esa persona viene con una vista superficial y viene a que yo vea viene a que yo hable de su superficialidad, ¿cómo le va a ir a esa persona? Mal. Necesita toparse con alguien. Yo siempre le digo a la gente que está cerca de mí, hay cosas que están encima de la mesa y hay cosas que están debajo de la mesa. ¿Nunca les ha tocado que pateas a alguien abajo de la mesa y no te diste cuenta? O que se cae algo y no te das cuenta. Porque lo que se ve es lo que está encima. Pero el problema está en ¿dónde? Abajo. Cuando gente viene a hablar conmigo y empieza, no, y entonces me gritó y me dijo y me dio una cachetada. Y entonces él debería, ¿de qué está hablando? De lo de arriba. Se le lleva a esa persona, oye, vamos a ver lo de abajo. Quita esta circunstancia de ahí. ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Cómo anda tu comunicación? Y dicen, no, ya se dan cuenta que lo que pasa arriba es debido a, es una causa. ¿Estamos? Hay gente alrededor y hay veces como cristianos, ¿cómo andas? Se preguntan cómo andan, pero no van a afirmar a Dios en la vida de la persona. A lo mejor hasta van a afirmar su calamidad. Ay, no, pobrecita de ti. ¿Sí les ha pasado eso? O que gente, hay por ahí una enseñanza de gente que si tú estás enfermo, te dice, no, tú no puedes estar enfermo porque Cristo llevó en la cruz todas tus dolencias. ¿No les ha tocado eso? Y entonces ellos no conciben la enfermedad como parte a lo mejor de un proceso de parte de Dios para tu vida. La ven como, entonces tú estás separada de Dios. Haz de cuenta que sean los amigos de Job. Tú andas mal. Te pregunto, ¿tú puedes tener una relación con Dios estrecha, íntima, y que te esté pasando un desierto, sí o no? Sí. El objetivo de que salgas el día de hoy no es amando tu desierto. No. Abraza el problema. No. Es que te afirmes en Dios. Que entiendas que aún el desierto en el que estás, el propósito es de que tú le conozcas. Cada vez más profundo. Yo hay veces que le digo a Dios en mi asunto con Mateo, a ver, ya te entendí, Señor, que todo es tuyo y que yo era bien controlador y que yo soy bien maldito. Ya entendí. Ya no. Está creciendo. Antes se le cayó un diente. Me contestó. No. A la primera que habló y no. Se le cayó un diente. Y llegan las niñas de la escuela y con una de las mises.
Adivine qué le pasó a su hijo. Y todos venían celebrando. Y yo por dentro dije, digo, qué padre. Pero por dentro estaba yo decía, este cuate está creciendo. Este cuate crece, no va a parar su desarrollo biológico. Y yo no lo veo desarrollando el otro. ¿Qué va a hacer de él? Eso, ¿sí me están cachando? Y acá por acá todos fuera, ¡ah, el diente! Y yo por dentro, ¡ay, Señor, ya! Por favor, haz un milagro en su vida que podamos desarrollarlo. Y bajo esta otra experiencia por un diente, Dios me enseñó cosas todavía más íntimas de su soberanía. El chiste aquí es la intimidad. ¿Alguien conoce a tu esposa como tú conoces a tu esposa? Nadie. Se quedan así. ¿Alguien conoce a tu esposa como tú la conoces? ¿Su mamá? No. Ni su mamá, ya. Ni mi mamá me conoce tanto como me conoce hoy Geyeli. Dice, Nacho, ¿cómo? Sí, para los más jóvenes. Porque mi relación con mi mamá no llega a tener el tipo de relación como el que tengo con mi esposa, hasta de una unión en una sola carne. ¿Me explico? Donde con ella he podido producir hijos. O sea, nadie conoce ese tipo de intimidad más que Geyeli de mí. Y conoce cosas de mí que nadie más conoce. Ok, Dios quiere tener intimidad contigo. Dios quiere que tú conozcas cada vez más las áreas más profundas de quién. ¿Tuyas o de Él? Los dos. Dios a través del desierto, a través del problema, va a llevar a que tú te conozcas. En Deuteronomio decía, te hice andar por este camino para que vieras si habías de guardar mis mandamientos o no. ¿Quién se iba a enterar? ¿Él o nosotros? Nosotros. Dios a través de estas situaciones, y con esto voy a acabar, en el desarrollo de Job, del libro, al final, fíjense, en el capítulo 8 hay una revelación de sabiduría. En el capítulo del 29 al 31 hay un segundo lamento de Job. Esto está tremendo. Te lo voy a decir rapidísimo. Job empieza a decir, maldito el día que nací. Le empieza a ir tan mal a Job que empieza a decir, híjole, el día que yo nací, ojalá lo borren de la historia. Porque lo único que estaban esperando es que yo naciera para que entonces toda una calamidad cayera sobre esta persona. Y soy yo. Está, pero frustrado lo que le sigue. Los lamentos de Job empiezan a rasurar, en culpar a Dios, en decir, me está yendo porque Él, y empieza a cuestionar su justicia. Empieza a cuestionar la justicia de Dios y Job empieza a decir, uy, pero te lo estoy parafraseando. Estos que ni adoran a Dios y les va bien, y yo que trato de tener una vida recta y ve cómo me está yendo. Y aún así, Dios dice que Él no está pecando. ¿Por qué? Porque hay un ambiente controlado de parte de Dios. ¿Están entendiendo eso? Hay un ambiente controlado de parte de Dios donde aún las respuestas, decía este Job, a ver, hasta el buey, hasta la mula, cuando no tiene a comer, se queja. ¿Estamos? Aún cuando en la siembra no cae lluvia, todo está seco. ¿Cómo sería posible que yo, siendo humano, me está pasando todo esto y no me frustre? ¿Están cachando? Y está padrísimo el libro de Job porque Dios nos enseña que Dios entiende muy bien por lo que estamos pasando, aún nuestras reacciones. Pero lo que tenía padre este Job es que aún dentro de sus razones y sus quejas decía, pero si aún le decía a Dios, ven y muéstrate, y muéstrame si yo estoy mal. Y Job se contestaba y decía, pero bueno, aún Dios bajara y viera que yo estoy bien, si Él dijo que está mal, está mal. Un conocimiento más profundo de su sabiduría, de su soberanía, de la soberanía de Dios, que Job crece. No se está dando cuenta Job, pero crece y crece.
Y esto quiere traer Dios para tu vida el día de hoy. Si tú estás pasando por una situación, Dios está esperando de ti crecimiento. No hay nada fuera de su control. Y no tampoco tienes que andar en pecado para que Dios quiera tratar con tu vida. Hay veces que Dios quiere que le conozcas más íntimamente. Y Dios también quiere que entiendas que a través un poco a veces del sufrimiento va a pulir. Va a pulir. Si tú hay cosas, ¿a quién le gustan los problemas aquí? A nadie. Pero les quiero preguntar algo. A veces, ¿cómo andamos mejor con Dios? ¿Bajo problemas, sí o no? Sí. Y tengo dos amiguitos por ahí, creo que entre uno es Daniel, mi hermano. Yo también lo he llegado a comentar. Cuando no está pasando nada en mi vida, cuando todo está bien, yo así como que me quedo así de, va a pasar algo. O no ha pasado nada últimamente. Prepárate. ¿Por qué? Porque vas entendiendo que Dios no se va regulando nada más porque tú estés cumpliendo en la iglesia. Si Dios quiere, mañana dice, ok, momento de tratar contigo. Y sacar una cosa que ya había tratado contigo, que tú creíste que ya estaba. Jehová empieza a tener una conversación y se deja ver en un torbellino Dios a Job y le empieza a hacer preguntas Dios a Job. ¿Tú estuviste el día que yo creé la tierra? ¿Verdad que no? ¿Tú estuviste el día que yo hice al camello y que hice esto y que hice aquello? No. ¿Qué está intentando hacer Dios con este Job? Hacer entender quién es Dios y quién eres tú. Y que tus preguntas no podrían contestar todo lo complejo que es Dios. Todos sus propósitos. Y Job en esa revelación tiene más profundidad de quién es Él y de quién es Dios. Ponte de pie, por favor.